Bienvenidos a Dimensión 593. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes, como siempre deseándoles que ustedes y sus familias se encuentren muy bien y agradeciendo su compañía en esta, vuelvo e insisto, fría noche de Quito. Yo sé que algunos de ustedes nos están escuchando desde la playa, con esa brisa veraniega, en países que hacen mucho calor. Pues no, en nuestra ciudad eso no está pasando. Estamos julio, que se supone que es verano, y como podrán ver, bueno, el señor Cristian no tiene sentimientos, dicen por ahí, él ni frío siente. ¿Qué dice Cris? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Kike? Buenas noches, dimensionados. Bienvenidos una vez más. Esto es Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. Sí, hoy noche, bueno, hace frío, la verdad. Hizo calor hoy por mi casa, hizo calor hoy en la mañana. En la noche está helada, pero es la temperatura que a mí personalmente me gusta. Frío como mi corazón. Pero ahí estamos. Y bueno, ya verán esta noche. Ya saben, la temática todo el mundo la lee, así que todo el mundo sabe de qué vamos a hablar. Sí, No pero no vamos importa, a... no importa. A mí me gusta eso de que Alguien que le hacemos gusta... como que nadie, sí, como que nadie lee el video que van a entrar, entonces no saben de lo que vamos a hablar el día. Alguien que le gusta crear el momentum, pero bueno, ya vamos a ver. No, no hay una aparición aquí atrás mío. Sería divertido que la haya, pero no hay. Vamos a hablar esta noche, ya van a ver de qué, vamos a hablar de fantasmas y demás. Pero esta noche con nosotros tenemos a Edison Cupuera. Vamos a dar paso a que Quique lo introduzca. Él es el invitado de hoy. Y a ver, Quique, dale, ahí con la introducción. Bueno, sí, queremos saludar. Hoy en la noche tenemos un invitado bastante especial. Él es Edison Cupuerán, es docente de la carrera de turismo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Me estoy imaginando cómo eso entra en el letrero que debe tener en la puerta de la oficina. ¿Te imaginas? Es docente de la carrera de turismo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Por eso le ponen puerta de madera y no de vidrio, no tendrían dónde grabarlo. Él es magíster en estudios socioambientales, ha hecho un diplomado en educación ambiental, licenciado en turismo con mención en ecoturismo y es un guía intérprete del patrimonio. Y es justamente lo que vamos a hablar hoy, patrimonio. No necesariamente tangible, pero patrimonio, en fin, son nuestros fantasmas. Y es que queremos hoy conversar con Edison de esos lugares que en esta ciudad, les hemos comentado a los dimensionados muchísimo, que Quito es una ciudad con muchas leyendas. Duendes, fantasmas, apariciones, brujas, curas sin cabeza. Es más, en Quito cada esquina tiene suegras, muchas suegras. Cada esquina tiene una leyenda y una bruja distinta. Por eso, esta noche agradecemos tu presencia y tengo el gusto de saludarte y mandarte un fuerte abrazo, porque además somos amigos, no digamos hace cuánto, pero amigos. Muchas gracias. Hace un buen tiempo, digámoslo así. Digamos que somos viejos amigos. Eso sí, suena... no, bueno, tú serás viejo, yo sigo siendo amigo tuyo. Uno de los dos es viejo. ¿No? ¿Qué dice mi Edison? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Ha sido realmente un gusto poder participar de esta tertulia. Sí, me interesa mucho sus charlas, sus comentarios. Es un tema interesante y que cuadra en muchas formas ahora, incluso con lo que estamos viviendo hoy en día. Me hizo investigar y recapacitar y pensar en un montón de cosas, ¿no? Quito es una ciudad centenaria, hasta milenaria. Tiene muchas cosas escondidas, no solo a primera vista, sino incluso en lugares en los que donde nos ubicamos. Yo puedo decir desde esta casa, que sigue siendo una casa moderna, tiene sus historias. Y claro, me gustaría mucho poder conversar con ustedes de esas anécdotas, de esas historias que tenemos. Yo viví en el centro de Quito por muchos años. Mis abuelos tenían su casa en la Loma Grande, como dice la canción. Entonces, desde ahí, yo ya pude vivir mucho de lo que es ese ambiente que tiene el centro histórico, que es muy especial y que le da un saborcito especial a vivir por allá. Las tradiciones se sienten más allá. Y mucho más de estas cosas interesantes de las casas antiguas, coloniales. Yo viví en una por muchos años. La casa de mi abuela, me acuerdo que queda en plena Loma Grande, frente a la Capilla de los Milagros, y que solía ser un cementerio. Entonces, por ahí tenemos muchas cosas interesantes también que contar.
Bueno, y es que en verdad, para quienes no son no conocen nuestra ciudad y quienes no son del Ecuador, pues los invitamos, como siempre decimos, los invitamos a que vengan a conocer Quito. Quito es una ciudad diferente. Hay quienes dicen que sin por favor, no lo tomen a mal, en serio, no lo tomen a mal, pero hay quienes dicen que Quito es mujer. ¿Y por qué? Porque tiene esa capacidad de enamorar a quien la conozca. Es una ciudad coqueta, es una ciudad bonita, es una ciudad diferente, tiene un ambiente muy místico. Y también dicen que es mujer por el clima, porque amanece haciendo frío, al mediodía está con sol, luego simplemente llueve, es decir, hace lo que le da la gana. Pues, no lo tomen a mal, pero eso es lo que se dice normalmente en la ciudad. Pero aparte de esto, creo que lo que debemos rescatar es que esta parte del misticismo, y es que Quito es místico, es mágico, desde sus raíces. Si tú te pones a leer sobre dónde, cada una de las plazas, cada uno de los parques, dónde fue fundado, todo tiene una leyenda que lo respalda. Cada una de sus calles tiene un nombre diferente, que la Guaragua, que la calle del Suspiro, que la de los Corazones Rotos. Por poco tenemos lugares casi mágicos. Y eso es de lo que queremos el día de hoy conversar con Edison. Eso es lo que vamos a hablar con ustedes. Y queremos que, como siempre, nos dejen sus preguntas, sus comentarios, sus dudas en la cajita de aquí abajo. No sin antes, queremos comenzar esto agradeciendo a nuestros auspiciantes Geek & Funk, un mundo para coleccionistas y geeks donde ustedes podrán conseguir todo tipo de artículos de colección. Eddie, te recomiendo que sigas a Geek & Funk. Cualquier cosa de colección que quieras, Geek & Funk lo tienes, simplemente tienes que escribirles, llamarles a su WhatsApp o mandarles un mensajito y ellos lo cotizan y te lo traen. No sé si tengan banderines de la liga, sinceramente, como el que tienes ahí, para quienes no nos están viendo, como todo buen liguista, eso tiene colgado un banderín de la liga en sus espaldas, pero puedes preguntar a ver qué tienen de colección de cosas de la liga. Geek & Funk, un mundo de coleccionistas. ¿Perdón? Soy fanático de ese tipo de cosas, así que sí, sigue hablando. Geek & Funk, como les decía, un mundo de coleccionistas y geeks. Pueden encontrar cosas de Star Wars, cosas Funko, cosas estatuas, Harry Potter. Yo, desde un tiempo acá, ya me dicen, ¿por qué nombras tanto Harry Potter? Y es que si vieran el reloj que trajeron de Harry Potter, es un reloj de estos para guardar, colgarse en el chaleco y guardar en el bolsillo pequeño. No, fantástico. Entonces, Geek & Funk pueden tranquilamente, y gracias a ellos estamos aquí. También debemos mencionar a The Vape Shop, la mejor tienda de vapers en el Ecuador. Todo lo que son vapers, accesorios, todo lo que tiene que ver con esencias con y sin nicotina, pues The Vape Shop lo tiene para ustedes, al igual que de Geek & Funk. Ya saben, dejamos por aquí en algún lugar las redes sociales y en nuestra cajita de descripción están toda la información de ellos. The Vape Shop, para quienes dicen que dónde conseguir mi vapor de pipa, pues The Vape Shop es quien nos lo da y es con quienes yo tengo todas mis compras en esencias y repuestos. Así que ahora sí, agradeciendo de antemano a nuestros auspiciantes, comencemos a contarles algunas cosas muy interesantes que hemos podido encontrar. Quiero contarles que yo en la investigación sobre casas o lugares encantados dentro de la ciudad de Quito, muy a diferencia de lo que tú dices, Eddie, encontré dos bastante nuevas. Las estaba leyendo y me topé con unos artículos muy interesantes y si me permiten les voy a leer uno de ellos y dice: en los barrios residenciales lejos de los conocidos sectores que suelen aparecer en las páginas de Crónica Roja, existen algunas viviendas que esconden tras su fachada historias de macabros crímenes. La constante es que pasan de arrendatario en arrendatario porque muchos no pueden soportar el estigma de vivir en la casa del asesinato o porque aseguran que sintieron presencias paranormales de las almas que no encuentran descanso. Aquí me pregunto, es conocido que en Estados Unidos, para arrendarte una casa, y si es en algunos otros países, por favor, a nuestros amigos que trabajan en bienes raíces, a los dimensionados, cuéntenos si esto pasa en su país. Pero yo sé que en Estados Unidos, para arrendarte una casa, y si en esa casa ha habido un caso paranormal, han matado a alguien, tienen la obligación de decírtelo. Es decir, o sea, el rato que estás yendo a arrendar o a comprar, te dicen, verás, sí, le vendemos, pero viene incluido 2 fantasmas, la aparición de un duende
y hay una niña que normalmente se le da vueltas la cabeza a 360 grados. La va a arrendar porque es obligación de ellos decirlo. Acá no creo que es tanto. Acá te dicen, en serio, vean, ni he sabido. Ya es obligación. Ya es obligación. Ya es obligación. Eso también estuve yo investigando el otro día, precisamente porque estaba en este tema de la investigación de estas casas. Y sí, ahora ya existen, los agentes inmobiliarios deben decirte los antecedentes de la casa. Desde antecedentes constructivos hasta situaciones peculiares que les conocen como estas que tú mencionas. Y como aquí en Quito ya es una ciudad bastante cosmopolita y que tiene tantas cosas, ya tienen que decir ese tipo de datos. Mira tú. Pues bueno, algunas de estas personas han aprendido a convivir con el desconcierto de cosas que desaparecen o luces que se encienden. Otros simplemente saben que jamás podrán vivir en ellas. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero, la casita de chocolate. Qué bonito, ¿no? Esta queda en el sector del Bosque. Ahí existe una vivienda cuya dulce apariencia se ha ganado el sobrenombre de la casita de chocolate. Pero no muchos conocen que detrás de sus paredes se cometió un asesinato múltiple. El crimen sucedió hace aproximadamente 18 años, pero los rumores corrieron con tal velocidad que la propiedad tuvo que ser destinada para un negocio. Después de enamorarse del sector y el espacio, los inquilinos reciben la noticia de lo que sucedió en el lugar y sus bolsillos automáticamente se cierran porque rechazan la idea de tener que vivir ahí. De todas formas, existe una familia a la que las supersticiones no le importaron y hace aproximadamente 8 años decidieron hacerse cargo del inmueble. Según comenta uno de los ex inquilinos, supieron que en la casa murieron 5 personas. La historia es que había un hombre que tenía tantas, pero tantas deudas que decidió quitarse la vida después de matar a toda su familia. Sigo insistiendo. Señores, si tienen muchas deudas, es simplemente llegar a morosidad y empezar a trabajar de cero e ir saliendo de cada problema. Van a lograrlo, se puede. Es posible, no entiendo por qué llega la gente a tomar este tipo de decisiones. Perdónenme, yo sé que mucha gente va a decir, Quique, porque hay personas que piensan así, pero yo sigo sin entender. El cuerpo de su esposa y de una de sus hijas fue encontrado en la cocina y los 2 gemelos intentaron refugiarse en un closet, pero también recibieron disparos. Algunos agregan elementos más escalofriantes al hecho y dicen que la posición de los pequeños era de súplica. Y los antiguos moradores confirman que ocurrían hechos paranormales. La casa era muy tranquila, daba paz, pero sucedían pequeñas cosas como que se cerraban las puertas o que las cosas aparecían en sitios distintos. Para nosotros eran presencias inofensivas y juguetonas. Sucedían cosas que las aceptábamos como juegos de niños. De todas formas, los amigos de los inquilinos no aceptaban el hecho con tanta tranquilidad. Algunos se morían del miedo y no querían entrar a la casa más que nada porque conocían sobre el antecedente. Más allá de las creencias, la ex moradora cuenta que como conocían lo que sucedió antes de mudarse, lo primero que hicieron fue bendecir la casa. Esta es una de las casas que están bastante al norte. Para quienes no ubiquen y hablamos del sector del Bosque, es un sector bastante céntrico y nuevo de la ciudad. No es tampoco un lugar tan antiguo. Es más bien residencial incluso. Las casas de ahí son muy modernas, son grandes. No es un sector muy alejado de la ciudad, por el contrario, ya es más bien casi céntrico. En algunos programas que hemos hablado con Chris, hablábamos de que hay espíritus que son comunes, ¿no? Pero aparte de, o sea, por ejemplo, decíamos que la Llorona no solamente es la Llorona en México, hay Lloronas en México, en Chile, en Ecuador, en todo lado hay Lloronas, es un tipo de espíritu. Pero si nos vamos por los crímenes, Chris, ¿te acuerdas que un crimen similar estuvimos hablando en un video de uno de los asesinatos en serie? Estamos hablando de John List. Ajá. Exacto, John List, les vamos a dejar acá la tarjetita para que visiten ese video. Pero hablábamos de John List y él hizo algo muy similar. Tuvo muchas deudas y tomó casi la misma decisión. De hecho, le mató a toda la familia. Así que sí, es un tema de desesperación en esos puntos, ¿no? Y es bien grave, pero hablando
con algunas personas de la universidad. Ellos me comentaban que eso se llega también por un tema de, ya es un estrés psicológico muy fuerte para llegar a ese nivel. Bueno, en este caso, esta persona de esta casa que nos están comentando se suicidó. John List desapareció a 18 años, ¿verdad, Chris? Si mal no me equivoco. Sí, 18 claro, él años, mató a toda su familia y se fue de la casa, dejando todo acomodado para que nada sospeche nadie por un tiempo. Y 18 años estuvieron atrás de él el FBI. A los 18 años de cometer el crimen lo lograron encontrar y lo apresaron. Wow. Pero él siguió... es más, con Cristian, el rato que leíamos el caso, nos enterábamos de que dentro de su casa existía una cúpula, un tragaluz, que había sido hecho por Tiffany, por la joyería. Y solo él debía, ¿cuánto, Chris? ¿Te acuerdas? $1,000. Sí, algo así era. No era, o sea, era una no era tanto. 100,000, no era tanto. Porque te acuerdas que luego te acuerdas que nos reíamos porque se compró un camión. Y el tragaluz, solo el tragaluz le costaba $500,000. O sea, el man tenía plata en el techo de su casa. Luego no sabemos y no entendemos cómo mata a toda su familia, se va de la casa y termina comprándose un camión y empieza a hacer un negocio de transporte y es contratado y le va bien. Le va bien. Entonces decíamos, ok, él se dio el gusto de matar a toda su familia por una crisis de nervios por deudas y terminó saliendo adelante. Entonces podemos ver que las situaciones no son así. Pero bueno, hay otra casa que hay acá en la ciudad que está en la calle del El Inca y José Vivanco. Ya los veo a todos los dimensionados haciendo como esta aplicación de la que ya vamos a hablar de randonáutica y tomando la dirección para ir a ver las casas embrujadas de Quito. Vayan, pero no molesten a los vecinos. La calle del Inca y José Vivanco, no estarán gritando, señora, aquí es que mataron. No hagan eso. Vayan, vean, nomás, hasta ahí. Y si alguien dice que es culpa de Dimensión, echen la culpa a Cristian. Yo no les he dado las direcciones. Vamos conmigo. Él es el abogado, entonces él es el que nos defiende cualquier problema dentro del podcast. Existe una gran propiedad, les decía, en la calle del Inca y José Vivanco, en la que tranquilamente podrían habitar 2 familias. El sector es un área céntrica donde fácilmente se puede tomar buses para el norte y para el sur. De todas formas, el lugar no ha traído felicidad a sus dueños. Los letreros de se vende, se alquila, se han observado de temporada en temporada y hoy se está remodelando para convertirse en un negocio. Una vecina del sector comenta que la casa podrá ser muy bonita, pero no muchos la quieren porque conocen del crimen que se cometió una tarde del domingo hace aproximadamente 7 años. Esta persona que nos cuenta la historia prefiere reservar su nombre, pero narra que en el sitio vivía una familia de nacionalidad coreana, cuyo jefe de familia mantenía una deuda con uno de sus empleados. Para sanear el problema, los dueños de casa invitaron al afectado para un almuerzo. No se sabe qué pasó mientras comían, pero parece que el sujeto iba con la intención de matarlos. La esposa, su pequeño hijo y un cuñado fueron asesinados. La hija joven se salvó porque su novio le llamó y salió de casa, pero al entrar se encontró con toda su familia muerta. Para conocer la opinión de un compatriota de los difuntos, la vecina alguna vez preguntó a un hombre si estaría interesado en la propiedad, y él respondió que jamás lo haría, porque ningún coreano compraría esa vivienda después de lo que sucedió. Yo tampoco lo haría, sabiendo que una familia entera murió ahí. Y es que casos como estos dos están repletas posiblemente en la ciudad y hechos paranormales suceden en muchísimas veces. Algunos de los expertos en bienes raíces de Quito dicen que frases que escuchan muy a menudo cuando tratan de rentar esto son: luego de que nos fuimos ya nadie quería alquilar la casa como vivienda y se transformó en un negocio. Todos le decimos la casa del terror porque todavía nos da miedo el lugar. Existen 2 corrientes para entender los sucesos paranormales, la espiritual y la energética. Y es simplemente lo que empieza a pasar dentro de estas residencias. Pero al edito también lo invitamos justamente para que nos cuente no solo de estas casas nuevas, sino de qué se oye en el centro, qué experiencia tienen las personas que hacen turismo. Yo creo que si hay alguien que puede contarnos de experiencias, son justamente los guías turistas que tienen que enfrentarse a cualquier cantidad de cosas y están en lugares muy conocidos, ¿no?
en realidad, la mayoría de los lugares que podríamos decir están encantados o embrujados en Quito son sitios turísticos. Hoy en día son usados turísticamente. Los 5 más importantes los vamos a mencionar, los voy a mencionar ahorita de corrido, pero sí son los lugares como más importantes de Quito en lo que se refiere a partes turísticas. Tenemos el Museo de la Ciudad, ¿no? Lo que era fue el hospital, ¿no? San Juan de Dios. Yeah. Tenemos el antiguo Hospital San Lázaro. Lo que es ahora este Museo de Arte Contemporáneo y que fue el hospital militar, el antiguo hospital militar. Lo que fue el antiguo Hospital Escupo. Todos los hospitales. Sí, eso te iba a decir, todos son hospitales. Todos los hospitales. Esos son como los más famosos. Y el más famoso de todos, Carondelet. El Palacio de Carondelet. Donde oye, ¿será verdad? Ilustres. Claro que sí. Alrededor y dentro del mismo Carondelet hay historias. Acuérdate que fue el mismo Abdalá Bucaram quien dijo que en Carondelet porque estaba encantado. Había fantasmas en Carondelet. Exacto. Abdalá Bucaram, para las personas que no conozcan, bueno, las personas que son de Ecuador van a saber quién es porque es una persona que hasta ahora sigue viva, pero las personas que no conozcan es un expresidente del Ecuador. No vamos a entrar aquí en cuestiones políticas, pero fue un expresidente del Ecuador y bueno, y él justo lo que dice, él dijo que él no iba a vivir y se puso acérrimo que él no iba a vivir en Carondelet porque él aseguraba que habían fantasmas dentro del palacio. Pero también hay que tomar en cuenta que Abdalá era un presidente bastante... Polémico. ¿Cómo? Sui generis. Sui generis y polémico, sí. Sí. Particular, llamémoslo. Dimensión debería dedicarle a él un capítulo porque tiene mucho que podríamos contar de él, pero efectivamente él afirmaba eso de que a él, y lo decía con esta forma, ¿no? A mí me jalan las patas en Carondelet. Tengamos en cuenta que Carondelet hasta no hace mucho era la residencia de los presidentes del Ecuador. Básicamente con Abdalá comienza a reducirse ese uso como residencia, ¿sí? El mismo Fabián Alarcón vivió ahí, pero fue uno de los últimos que vivió ahí completamente. Ya dejó de ser residencia de los presidentes, es un sitio hasta como de hospedaje, se puede decir, para ellos, ya no es su residencia fija, ¿ya? Sí. Es verdad, eso hay que tenerlo en cuenta. Incluso si nos ponemos a pensar hoy en día, el actual presidente y el anterior no vivieron en Carondelet, lo utilizaban como un sitio de descanso, cuando trabajaban muy tarde podrían quedarse, pero no era su residencia. Como lo fue. Mira, yo no sabía eso. Claro que sí. Ya no eso se te digo. Fabián Alarcón fue uno de los últimos presidentes que sí lo utilizó como una residencia de tiempo completo. Abdalá Bucaram fue como que el que puso el punto de quiebre y dijo, hasta aquí llego yo, de aquí ya no vivo, yo no quiero vivir aquí, por los fantasmas. Y hay fantasmas ilustres en Carondelet. Comencemos por ahí, es interesante porque ahí hay varias historias, pero las que más me llamaron la atención es una de la que, justo en la época de Fabián Alarcón, en la que el encargado, se puede decir, de la parte de mantenimiento, del que cuidaba, se puede decir, Carondelet, se encontraba y él decía, yo me encontraba solo en Palacio, yo creí que estaba solo, hasta que de repente sentí que el ascensor subía. Salí corriendo para recibir al presidente, porque en ese entonces él creyó que era Fabián Alarcón el que estaba llegando, y cuando llega se abre el ascensor y no había nadie. Él entra al ascensor, baja y se encuentra con que no hay nadie en la zona de donde se usa el ascensor. Y la parte que más le asustó es que para usar ese ascensor tú necesitabas una llave especial. No cualquiera podía usar ese ascensor. Eran unas contadas personas que tenían uso de ese ascensor para que esté al nivel del presidente, más o menos, para que te des cuenta quiénes pueden usar el ascensor. Exacto, esa es la historia que más se conoce, así como que nueva del Palacio de Carondelet, pero es justo eso lo que dice Edison. Para entrar a ese ascensor necesita, y hay pocas personas que manejan esa llave, obviamente por seguridad de presidente y demás, pero es al piso justo, es al famoso piso 2 de Carondelet que sube el ascensor, y que se dice que se abre y se sube y no hay nadie en el ascensor. Y han chequeado el ascensor y no es un ascensor que tú puedas decir, no, funcionó mal. Claro. ¿Sí?
alrededor de Carondelet incluso han pasado cosas bastante trágicas, ¿no? Desde la época de la colonia hay algunos representantes de lo que fue en esa época la presidencia de Quito, todo lo que fueron los representantes de los reyes en Quito, murieron ahí. Pero la muerte más famosa, se puede decir, fue a los pies de Carondelet, la de Gabriel García Moreno. Y hay personas que dicen haber visto la cabeza de Gabriel García Moreno cerca de las gradas de Carondelet en la noche. Te estoy hablando, no esto de que sea reciente, te estoy hablando de la época de los 50, de los 60, donde no era tan iluminada esta zona. Ya. Y en las madrugadas, vigilantes, los mismos, la policía militar, dan estos testimonios. Para que veas que los fantasmas no solo están en las casas, sino también en sus alrededores. Wow, ¿te imaginas estar caminando por el centro histórico y de repente ver la cabeza de Gabriel García Moreno botada en medio? No botada, flotando, amigo mío. ¡Flotando! Flotando. Esa es la parte anecdótica, porque la gente no la veía en el suelo. Acuérdate que Gabriel García Moreno murió con su cabeza puesta. Claro, pero y cae. es flotando, es como si él se dirigiera hacia Carondelet. Mira, Ahora entiendes que por eso lo relacionan, porque es como que se veía, se recreaba el escape de sus asesinos, dicen ellos. Mira, o sea, era como cuando él cayó, así. Algo así, como si estuviera huyendo, se movía hacia Carondelet, de la catedral a Carondelet, en esos breves metros, en esos pequeños metros. Bueno, para quienes igual no conozcan Quito, les contamos de Catedral a Carondelet existe una calle. Es decir, habrá... Sí, hay una calle. Sí, cruzas la calle y están ahí. Estábamos hablando de 100 metros, no más. Y para las personas que no sean del Ecuador y demás, justo la persona que estamos hablando, Gabriel García Moreno, fue un expresidente del Ecuador en el año 1875, si es que no estoy mal, 75, 78. Él fue asesinado en el palacio, justo en la parte de afuera, en la antesala prácticamente del palacio. Si es que quieren saber más de la historia de Gabriel García Moreno, léanla porque es una historia bastante interesante, cuestiones políticas y demás, pero él fue asesinado bastante brutalmente ahí Creo que es uno de los crímenes más fuertes que ha vivido en temas de presidencia, ¿no? Su vida y su muerte fue Hombre, sí, si te matan a machetazos, o sea, créeme que va a ser bastante sangriento. Pero no sé si recuerdan cómo fue el velorio de Gabriel García Moreno, porque eso fue también otra cosa súper extraña. Él pasó una semana velado en la catedral, sentado en su trono presidencial, en su sillón presidencial, con el uniforme militar puesto. Una semana. Lo velaron sentado. Sí, señor. Hay fotos. Tienes que buscar. Por ahí debe haber una foto de él sentado y con su guardia presidencial a los lados. Ese incluso se tomó como castigo porque los supuestos guardaespaldas o la guardia presidencial no alcanzó a salvarle. Entonces los que tuvieron que estar ahí toda esa semana eran aquellos que debían haberle estado custodiando. Bueno, es que hay que recordar que una de las anécdotas más grandes de Gabriel García Moreno es que, como les dice Cristian, si les interesa un poco más de historia y quieren aprender de personajes particulares, deben leer sobre él. Pero una de las cosas más impactantes es que cuando a él le avisan que había personas que posiblemente lo querían matar y le informan, porque ya se sabía de que este asesino lo querían matar, la única expresión que él dijo fue "Dios nunca muere". Y punto. Y refiriéndose, él era un hombre extremadamente devoto, un hombre demasiado católico. Y esto es una frase que ha quedado para el tema de estudio, ¿no? Muchas personas decían que era su prepotencia, porque era un hombre muy prepotente en ese sentido, de creerse o igualarse a Dios, y hay otros que dicen que no, que esta frase lo que transmitía era que él creía tanto y tenía tanta fe que si lo mataban, pues él igual estaría en el cielo. Entonces el Dios nunca muere quedó marcado para la historia. Y no solo eso, o sea, incluso después de ese velatorio, el cuerpo de Gabriel García Moreno fue descuartizado y fueron enterrados en distintas iglesias de Quito, sus distintas partes. Tal punto, y esto me queda grabado, que es en el Carmen Alto,
se encontró hace unos 15 años su corazón todavía en Formol y se lo llevó a donde estaba se supone donde ya es el entierro formal de él. Y así se han ido recuperando partes de él para irlo volviendo a enterrar durante los últimos más de 100 años, ¿no? Wow. Para que veas toda la historia que envuelve a Gabriel García Moreno, su vida, su muerte y después de su muerte. Exacto. Igual digo, las personas que visiten Quito, cuando estén visitando prácticamente el Palacio de Carondelet, que es la residencia presidencial, como bien lo dijimos aquí, van a ver una plaquita justo ahí que está en honor a él, en una de las paredes. Bueno, si no les puedo explicar, tienen que ver, porque ustedes caminan por la calle y hay una pared de piedra que prácticamente son la subida de las escaleras del palacio. Entonces ahí hay una plaquita donde él lo asesinaron y está ahí en honor a él. Aquí cayó muerto quien en vida fue el presidente Gabriel García Moreno. Algo así, reza la placa. Wow, esas no me las sabía. Ahora voy a ver Carondelet literalmente con otros ojos. O sea, Edison, déjame preguntarte una cosita. Tú que estás en este tema y demás. Se dice que debajo del Palacio Presidencial, y justo por esta misma razón de los fantasmas y demás, se dice que hay un cierto tipo de cámaras que conectan partes de todo el centro de Quito, que es la parte colonial de Quito. ¿Qué tan cierto es esto? Porque yo sé que, que se han encontrado debajo de iglesias y demás cámaras, que incluso esas historias que se conectaban en los conventos de las monjas con las iglesias de los curas, y supuestamente hay estas historias de todo un poco, pero dicen que debajo del Palacio Presidencial existen este tipo de cámaras y que incluso debajo de estas cámaras se pueden escuchar muchas veces cadenas en el Palacio Presidencial, puertas que se cierran y se abren. ¿Existen estas cámaras o es una mera ficción nuestra? Las cámaras existen, muchas de ellas ya están selladas, porque en un inicio muchas de estas cámaras, acuérdate que ahí vivieron los regentes, los regidores españoles en sus primeras épocas, el mismo Barón de Carondelet. Tenían estos en casos de emergencia, eran bodegas, eran sitios para almacenar la comida porque se las podía almacenar más fresco, eran sitios de escape, cámaras de escape, no corredores de escape, como eran ese tipo de cosas, porque hubieron varias revueltas. Hubieron revueltas bastante sangrientas. Y por algún lado tenían que escapar los regentes, los gobernantes. Uy. Y sí habían esas cámaras. Ahora la cuestión es que ya no son, sobre todo las de Carondelet, ya no son usadas, ¿sí? Ahora hay tours que tú haces incluso en algunas noches, o se solían hacer en algunas noches a través de estos otros túneles que conectaban conventos con iglesias, ¿no? ¿Sí? Porque ahí incluso se han llevado a encontrar cráneos de bebés, de niños, porque se decía incluso que ahí iban a abortar las monjitas que quedaban embarazadas, cosas así, ¿no? Hay todas ese tipo de leyendas, pero sí existen. De existir, existen. Se nota que son construidos en épocas, se puede decir, cuasi modernas, después de la colonia, republicanas sobre todo, porque la arquitectura del centro es republicana más que nada. Claro. Existen estos sitios. Los de Carondelet, tengo entendido, o eso dicen, que están sellados. Están ahí, pero ya han sido sellados por seguridad también, ¿ya? Pero existen. Y lo de las cadenas y eso también, es lo que se comenta. Los guardias, las personas que pasan en la noche en Carondelet. Yo tengo una ex estudiante mía que trabajó en Carondelet un tiempo. Ella me contaba que en alguna ocasión, después de un evento en que se habían tenido que quedar hasta la noche cerrando el evento y cerrando Carondelet, sí habían escuchado cosas raras, sobre todo lo que tú dices en el segundo piso, ¿ya? Y bien entrada la noche, la madrugada. Entonces eso sí hay. Carondelet está llena de esas leyendas, sobre todo en estas zonas que dan a los patios que no son tan accesibles para todo mundo, ¿no? Y donde se dan ese tipo de situaciones. Bueno, en general todo el centro, insisto, las personas que nos estén escuchando que hayan visitado Quito, bueno, ya sabrán que sean de aquí, obviamente conocerán, pero las personas que son del extranjero, Quito es una ciudad muy colonial, como lo decía Kiki al principio, donde estamos hablando ahorita, el Palacio de Gobierno, la famosa Plaza Grande de Quito, todos estos lugares son en el centro de Quito, del corazón de Quito, donde prácticamente la ciudad nació ahí. Es la época colonial de la que estamos hablando, justo lo que dicen la época republicana, donde se desarrolló toda
toda la arquitectura y lo demás de Quito es la parte más colonial y antigua de la ciudad. Entonces, claro, ustedes pueden encontrar esas típicas construcciones españolas de piedra, las casas de madera, los pisos de madera y todo. Entonces, tienen ese animus lúgubre en sí el centro de Quito. Y bueno, ha pasado por millones de cosas del centro de Quito a lo largo de la historia en distintas partes. Entonces, también eso crea un ambiente un poco lúgubre y siniestro que creo que es del aura bonita también de Quito, ¿no? ¿Saben Claro. que a mí? Perdón, Eddie, dime. Las casas en Quito del centro se caracterizaban por este tema de los patios, ¿no? Que esa es una de las cuestiones también interesantes donde se dan estos fenómenos. Patios centrales de los... El patio. El patio es como que el lugar donde podemos ver esta concentración de momentos y de sustos también que se sucede a la gente. Porque es un lugar que está abierto, pero rodeado de la casa. La casa rodea, el patio central, la casa la rodea, es un rectángulo, ¿no es cierto? Y en el patio central es donde podemos ver esto, que es donde se escucha más las cosas. Alguien me comentaba que es precisamente esa una de las funciones de los patios, comunicación. Y por eso es donde se escuchan más cosas raras también. Porque en el patio tú tienes y puedes escuchar el acceso a toda la casa y escuchar todo lo que sucede en la casa. Tiene sentido. Claro. Tiene sentido, Tiene claro. sentido. Yo les decía que una de las cosas que a mí me llamó la atención, porque para mí era normal, lo digo francamente, vino de visita una persona de Estados Unidos, si mal no recuerdo, y cuando conocimos el centro histórico y conocimos las iglesias, cuando yo le pregunté qué le había parecido todo, me dijo que le había encantado, pero le llamaba mucho la atención de que en las iglesias habían tumbas. Y claro, coincidió que cuando fuimos al centro y estuvimos en San Francisco especialmente, estaban abiertas las catacumbas, donde tú entras. San Francisco tiene dos principales. San Francisco es quizás la iglesia más importante de la capital, o sea, quienes no la conozcan, y el momento en que tú entras a la iglesia, tienes hacia abajo un sótano donde tienes catacumbas, y cercano a donde se da la misa, está la entrada hacia las otras. Es más, lo conozco perfectamente porque mi abuela está enterrada ahí. Y para mí era la cosa más normal. Claro, admito, desde niño, cuando íbamos a visitar a mi abuela, en el camino encontrabas ataúdes que no estaban sellados, ataúdes medios abiertos, porque claro, tienen todos los años del mundo ahí adentro. Y tú caminas en un pasadizo totalmente frío, rodeado por muchas tumbas, hasta lograr encontrar la tumba de tu familiar. Pero esta persona decía que eso es su vida, había visto, y le pareció una de las cosas más tétricas de haber visitado Quito. O sea, no puedo creer que entré a un cementerio donde veía ataúdes abiertos, que son muy viejos, están ahí desde años atrás. Y ella decía que dentro de una iglesia para mí era muy común, y sabemos muy bien que en cierta época las personas que eran muy devotas y que daban sus buenas donaciones a la iglesia, pues obviamente tenían la potestad de ser enterrados en la iglesia de su preferencia para estar más cerca del paraíso, o por lo menos eso es lo que decían. Pero me llamó mucho la atención esto, y eso era digo esto porque aquí va mi pregunta, Freddy. De un tiempo acá los cementerios se han vuelto como una atracción turística, me parece muy entretenido, pero justamente queremos, con Chris habíamos dicho que en algún punto queremos visitar San Diego, porque realmente es un cementerio bonito, y además porque queremos empezar a ir a lugares que se supone que tenemos ciertos eventos paranormales. Eddie, como para que tú lo sepas, Cristian no crees sino las cosas que estén firmadas, selladas y notariadas. Hasta que una notaría no le entregue a él un documento diciendo que el fantasma son reales, no lo va a creer. Entonces, ¿cómo podemos decir? Es un acuerdo entre los dos, ir a visitar ciertos lugares, además, para que los mencionados puedan conocerlos con nosotros. Vuelvo al tema. Pero ahora los cementerios también se ponen de moda. O sea, la gente está yendo a muchos cementerios de una manera turística. ¿Por qué atraen los cementerios a la gente? Ahí hay dos tendencias, yo diría. La una es el morbo.
El tema del morbo. Esto mismo de la idea de la muerte siempre nos ha causado cierto morbo. Tenemos esta relación amor-odio con la muerte, se puede decir. Perdón, aquí que meta otro tema que no tiene mucha relación, pero a lo que voy. Yo soy fanático de un escritor que se llama Neil Gaiman, ¿ya? Neil Gaiman ha escrito muchos cómics y uno de los cómics preferidos por mí se llama Sandman, de Sandman. Claro, Sandman. De Sandman hay un personaje con el que yo estoy enamorado que se llama la muerte. La hermana del personaje principal, del Señor de los Sueños, es la muerte. ¿Y cómo la retrata Neil Gaiman a la muerte? Una mujer joven, bella, súper moderna, súper relajada, que no tiene nada contra la gente, que lo único que quiere es que la gente viva para que después la conozcan. Y con ella pasen a donde tengan que ir. Es que creo que en este tema de la muerte, justo lo que creo que Edison clavó esa palabra, es el morbo que nos mueve. Clavito, Edison clavó el clavito, ¿por qué no? Es verdad. Pero es algo que creo que siempre ha existido, ese morbo que nos da en cierto modo la muerte, pero como tú dices, la muerte creo que por la religión se ha hecho mucho con esta idea de algo lúgubre, algo tenebroso, algo que tiene que ser algo ligado al mal de cierto modo. Porque si te pones a ver filosóficamente e históricamente, la muerte en otras culturas antiguas era muy, muy normal. O sea, creo que incluso los romanos tomaban a la muerte como un paso más, y incluso Hades en el inframundo, el dios del inframundo, y todo lo que Caronte, que te pasaba del río de un lado al otro, era algo muy normal, era algo muy, muy, un paso más que hay que dar. Pero creo que la religión católica sí ha tenido mucho que ver en este contexto místico, sombrío que se le da a la muerte, y obviamente de tener estas tendencias de, aquí no sé si en todos los países se diga, pero me imagino que sí, porque es algo de la religión que dices que cuando tú te mueres y si eres malo te vas al purgatorio a penar tus penas. Entonces todo el mundo creo que relaciona esa idea de la muerte con esa parte lúgubre y oscura. Entonces no sé, ese es mi punto de vista, siempre digo, de esto que se ha ido tergiversando mucho, y es el morbo de las personas que se da de, me voy a ir al cementerio a ver fantasmas, demonios y demás, ¿no? Bueno, pero también creo yo que hay una como evolución. A ver, para nuestros amigos deben saber muy bien que nuestra cultura indígena, en noviembre nosotros festejamos lo que para México es el Día de los Muertos, nosotros le decimos el Día de los Difuntos. Y una de las formas en la que en esta época lo que se suele hacer es, que creo que ya lo dije en algún momento en alguna de nuestras conversaciones de cuarentena, se come un pan en forma de niño, que se le conoce como guagua de pan, que vuelvo, insisto, me sigue pareciendo bastante lúgubre la idea de quitarle la cabeza a un niño y comértelo, un niño relleno de chocolate, pero esa es la idea. Y tomas una bebida morada, que es la colada morada. Eso es lo que hacemos, y visitamos las tumbas de nuestros seres queridos. Pero si vamos un poco más atrás, nuestra cultura indígena lo que hacía en los cementerios era hacer un tipo de fiesta. Llevaban comida, ponían la comida sobre las tumbas de sus familiares, y comían y bebían ahí, y le entregaban al muerto licor y comida, y le llevaban cosas, y le dejaban jarras de chicha, para que ellos ese día que volvían a visitar este mundo puedan llevarse esas cosas con ellos. Y de repente hay un salto o un punto en el que ya eso no se puede hacer en los cementerios, y si por A o B corrías dentro de un cementerio cuando eran niños, que además era una cosa muy divertida, automáticamente te decían los adultos, a ver, basta, estás en un lugar de descanso y no puedes perturbar a nadie. Y ahora volvemos a que de repente hay tours, y venga, visite San Diego, el cementerio más embrujado de Quito, y vaya a las catacumbas de ni sé qué. Entonces, por eso digo, estoy completamente de acuerdo. Como seres humanos tenemos una curiosidad por saber la muerte. Pero ¿qué ha causado esto en el tema de turismo? O sea, ¿ha abierto un nuevo mercado? Claro que sí. Mira, que ahora hay una tendencia que es precisamente esta diversificación de las motivaciones del turismo, y una de estas es precisamente el necroturismo. Ajá, ¿sí? ajá. El turismo de la muerte. Ay, quería ir. Hay
una variedad increíble de cosas, de actividades, de visitas que se hacen. No son, los cementerios es una de ellas. Los cementerios se han convertido en un atractivo, sobre todo los cementerios antiguos que tienen personajes ilustres, o como el de San Diego, que no son solo personajes ilustres, sino es su arquitectura. Si tú ves ahí los sitios de donde están enterradas estas familias nobles, de estas familias antiguas, de estas familias pudientes de Quito, son lugares hermosos, artísticamente hermosos, con esculturas, con lápidas hermosas, bien diseñadas, arregladas. Entonces ahí viene esta otra tendencia, en el cual la muerte tiene más bien un aspecto, como yo les decía, por eso lo relacionaba con este escritor que menciona que la muerte es más bien una joven hermosa, como algo bonito, algo diferente, algo llamativo, algo que no te produce miedo, más bien es solo una circunstancia y algo que te atrae, ¿ya? No como para suicidarte, sino por curiosidad, como tú decías, pero una curiosidad más bien, yo no le diría sana, sino más bien una curiosidad bondadosa, no por hacer el mal, sino por saber qué es, por conocerla, ¿sí? Y una de las expresiones de la muerte vienen a ser precisamente los cementerios. Los cementerios para acercarnos y tener una idea de lo que es la muerte, porque va a ser un misterio para todos nosotros la muerte hasta que nos muramos. Seguirá siendo, claro, seguirá siendo eso, seguirá siendo ese atractivo, es ese misterio el que nos llama la atención. El único misterio que todavía no quiero resolver, gracias, me da curiosidad todavía. Todavía. La cuestión, la idea de que el cementerio te acerca a la muerte sin estar muerto. Y eso es lo que atrae a la gente. Y aparte de los cementerios, este necroturismo aquí en Quito, a lo menos, ¿a dónde nos ha llevado? ¿Qué otro tipo de actividades de necroturismo tenemos? Ya, además están las catacumbas, ¿sí? Yeah. Esta idea de pasar por estos lugares cerrados, donde hay una relación también que ellos dicen es una transición de un lugar a otro, como es la muerte. Y así lo relacionan. Estos tours tratan de mostrarnos eso, cómo era la vida de Quito, esta vida oculta de Quito, ¿ya? Y también estos lugares de transición, de ir de un lugar a otro sin ser visto, ¿ya? Tienes de estas pequeñas catacumbas que te conectan conventos con iglesias, con estos monasterios y todo eso, pero sobre todo eran unos lugares donde incluso también había muerte, porque en estos sitios, como te mencionaba, eran donde ocultaban esta realidad que existió durante mucho tiempo de estas relaciones prohibidas, se puede decir, entre curas y monjas, entre monjas y sacerdotes y bla, bla, bla. Pero ahí se daban estas relaciones y era ahí donde se ocultaba. Y era ahí donde terminaban también. Muchas personas murieron ahí precisamente para mantener oculto estas circunstancias. Y por eso estas catacumbas también se convierten en un atractivo porque son esa transición. Otra de las cosas del necroturismo, por ejemplo, en Quito, además de los cementerios, vienen a ser las iglesias, lo que tú dices, las casas embrujadas, ¿sí? Sitios donde hayan sucedido eventos trágicos. Si nos ponemos a pensar, tenemos San Agustín, ¿sí? Si tú te acuerdas de la leyenda del cucurucho de San Agustín, ¿ya? Nos atrae también ese tipo de cosas, esas situaciones y esas historias trágicas. Ya no existe, pero lo que fue la Casa 1028, ¿sí? Son cosas que te traen. Bella Aurora, la muerte, la Caja Ronca, ¿sí? Todas estas circunstancias, ¿no? Hoy las más modernas, podemos mencionar las casas que tú has mencionado, o la que en nuestra época era tan conocida, que no estaba en Quito, pero estaba en las afueras de Quito, en los valles. Castillo del Gringo Loco. Castillo del Gringo Loco. O sea, si te das cuenta, todo esto está relacionado con la muerte, con esta idea de conocer estos sitios donde sucedieron eventos trágicos y que nos ayudan a nosotros a acercarnos a la muerte sin morir. De alguna u otra manera saciamos un pedacito de esta curiosidad. Por eso el necroturismo se ha vuelto tan conocido, tan relacionado. Hay otras cosas mucho más densas. O sea, yo, por ejemplo, veía en Japón, tú has de haber escuchado de este bosque de los suicidas. Claro, el suicidio. Ajá. Ya es un sitio muy visitado. No es que van a tropeles millones de personas, pero hay grupos selectos de personas que hacen viajes para conocer el bosque de los suicidas. O sea, está dentro de mi to-do list, ¿no? Yo tengo que ir, no sé, todo el mundo sabe, los dimensionados saben muy bien que a mí me encanta el tema de energías.
y con todas las seguridades del caso quiero ir, sentir esa energía y salir corriendo, porque insisto, no es algo que esté dentro de mis ganas todavía saber qué hay más allá, pero sí percibir qué es esa energía tan triste que afirma todo el mundo que ha ido, que realmente lo puedes percibir. Y hay quienes dicen que mientras más te ingresas en este famoso, adentras en este famoso bosque, esa energía va mermando todo tu positivismo. Entonces, a mí personalmente me llama mucho la atención. Pero sí, efectivamente, como lo acaba de decir Edison, aquí en Ecuador y en Quito a lo menos, no por nada decimos que es una ciudad completamente encantada. Sabemos de cucuruchos, que ya les mostraremos quizás en algún momento qué es ese personaje para quienes no lo conocen. Tenemos duendes, tenemos, como les decía, un cura sin cabeza que estaba enamorado de una persona. Una de las iglesias, es más, la iglesia más importante de la capital, fue construida por el mismo demonio. El diablo subió en persona a construir la iglesia por un pacto que se hizo y claramente terminó... Están parando ahí. Sí, yo te voy a discutir con furia. ¿Por qué? La leyenda de Cantuña es lo más... ¿Por qué no? ¿Por qué me discutes con furia? Porque no construyó el diablo la iglesia, construyó el atrio. ¡Ay, perdón! Tienes toda la boca llena de razón, me disculpo. Tienes toda la boca llena de razón. Construyó el atrio de esta iglesia. Y así, tenemos miles de leyendas. La Caja Ronca, la Casa 1028, donde un toro se enamoró de una mujer muy hermosa. Dimensionados, podríamos pasar toda una temporada contándoles leyendas de Quito, pero más bien se los propongo, déjennos aquí abajo, si ustedes quieren que nosotros hagamos un especial de leyendas y prometemos contarles las leyendas, y si se portan bien podemos contarles de dónde nacía cada una de esas leyendas, porque obviamente se sabe exactamente del por qué existían estas leyendas en la ciudad. Hay unas que se conocen el por qué, hay otras que no, Cristian, que no hay explicación, señor. Admítalo. No hay explicación lógica. Aún. O no se han hecho las investigaciones suficientes. Pero sí, existen muchísimas. Y en cuestiones de las otras casas, de los otros hospitales, ¿qué se sabe, Edison? ¿Qué historias tienes en estos otros lugares? Si vamos por casas, la más famosa casa donde existe también un personaje ilustre que se asustó con el fantasma de una mujer ilustre, fue la casa de María Augusta Urrutia. Como antecedente, María Augusta Urrutia fue una de las mujeres más prominentes de nuestro Quito moderno, se puede decir, porque ya no fue colonial, es moderno. Estamos hablando ya de estos últimos siglos, ¿no? Estamos hablando de una señora que quedó viuda, sin hijos, pero que tenía vastas propiedades y tenía una muy buena relación con la Compañía de Jesús. Es más, muchas de las propiedades que hoy tiene la Compañía de Jesús fueron sus haciendas. Quito tiene lo que se conoce ahora desde la Mariana de Jesús hasta la Carolina, que es básicamente casi la mitad del norte de Quito, se puede decir, del centro norte de Quito. Era una gigantesca hacienda que le pertenecía a esta señora y que pasó a manos de los jesuitas con su muerte. Su casa era una casa muy bonita, céntrica, muy cercana a lo que es la iglesia de la Compañía de Jesús en el centro de Quito, y que hubo un momento, y esta es la anécdota y la historia del fantasma, en que el alcalde de aquel entonces y futuro presidente del Ecuador, don Yamil Maguad, que vive todavía, se le ocurrió que el alcalde debía tener su residencia en el centro de Quito. Y entre las casas seleccionadas para hacer su residencia, le había escogido la de María Augusta Urrutia. Que entre comillas es hermosa, ¿no? Quiteños, Sí. Por favor, a los dimensionados que estén aquí en Quito, vayan a conocer si no conocen ese museo. Realmente es una cosa preciosa. Y dimensionados de otros países, ya los veo haciendo sus listas de cosas para conocer en nuestro país. Pongan Casa María Augusta Urrutia porque no, realmente vale la pena. Es bonita. Yo hubiera esperado una casa muchísimo más grande, pero para la época era gigante, era enorme. Claro. ¿Sí? Pero cuando conoces la casa, tú te das cuenta que era una casa normal, pero este señor se enamora de la casa porque es bonita y decide que esa va a ser la residencia del alcalde. Y estuvo a punto de expropiarla, hasta que fue a visitarla personalmente. Resulta que lo hizo en una noche. Te estoy hablando de 7 de la noche, no te estoy hablando de la madrugada ni medianoche.
Y mientras la visitaba, porque esta casa se ha adecuado como un museo, mientras la visitaba, él tocó el espejo de María Augusta Urrutia. Y en ese momento se apagaron las luces. Y dice la leyenda, porque ahora ya es leyenda, que el señor alcalde sintió una voz en su oreja que le decía: por favor, esta es mi casa, no me la quite. Híjole. Se prendieron las luces y lo segundo que se ve es al señor alcalde resbalándose, tropezándose, rodando las escaleras y corriendo. ¿Y lo cuenta él o lo cuenta quién? Lo cuentan las personas que estuvieron ahí, porque no fue hacer la visita solo. Ok. La cuestión es que la casa nunca fue expropiada, uno, y el alcalde nunca más la visitó. Sí, eso lo conocía. Yo sabía que él había tenido algún problema en la casa y nunca más volvió a visitar. Y era un alcalde, lo recuerdo todavía, que tenía esta costumbre de moverse mucho por el centro. Él iba a los museos de estado, pero de repente decidió que esa casa nunca más volvió a ingresar. Nunca más tuvo, a pesar de que lo invitaban, no iba. Es el segundo personaje ilustre que podemos mencionar que tuvo una experiencia con fantasmas. Claro, tenemos a Abdalá, que salió corriendo de Carondelet. No, yo pensaba que dentro de esa casa. No, modernos, digo yo. Okay. Modernos, sí, porque ya dijimos Abdalá en Carondelet, ahora este otro expresidente también, en ese entonces alcalde, en la casa de María Augusta Urrutia. Y no sabemos de algunos otros que quizás no lo cuenten porque simplemente decidieron callar, pero quién sabe. Y quién sabe, claro que sí, ¿no? Carondelet yo creo que debe haber tenido algunos, que claro que no lo dicen en voz alta. Había escuchado algo de Rodrigo Borja, pero este señor me parece bastante ecuánime, así que no creo que nos lleguemos a enterar de qué realmente sucedió. Pero algunas ocasiones pasó con Rodrigo Borja en Carondelet, pero no creo que nos lleguemos a enterar, quizás en alguna anécdota. Señor presidente, si está viendo este video, por favor, invítenos a pasar una noche en Carondelet. Estamos dispuestos los dimensionados a ir a hacer la investigación en Carondelet. Avísenos y nosotros, encantados de la vida, llevamos nuestras cámaras y estas personas que están aquí para ver si alguien nos asusta. Lo otro que decías tú de los hospitales siempre son lugares de que concentran muchísima energía, tanto positiva como negativa, por todo lo que sucede dentro de un hospital. El que más miedo me da, te soy sincero, es San Lázaro. El psiquiátrico. El ex psiquiátrico, ¿no? ¿Por qué? Porque San Lázaro no solo tuvo entre sus huéspedes a personas que tuvieron problemas psicológicos, sino que todos aquellos que de alguna u otra manera eran relegados de la sociedad, porque en ese entonces no se les entendía, no se les comprendía, terminaban aislados en ese lugar. Y los métodos totalmente medievales de tratamientos que existían en ese entonces eran crueles, si no es más. Bueno, estamos hablando del año 1786 también, ¿no? Estamos hablando de un periodo no muy científico, que digamos, y bastante de experiencia, y bueno, veamos qué pasa empíricamente. Imagínate si hoy tenemos problemas con personas a las que tenemos que explicarles que la Tierra no es plana. En esa época, ¿cómo era la situación? Todos los terraplanistas, bofetas en la cara. Y eso solo que hablo de ellos, no me voy a meter con más. Sí, no, pero justo en San Lázaro dicen que, bueno, hay un montón de historias, pero en San Lázaro dicen que se escucha una mujer, ¿no? Y que, a ver, yo he escuchado de San Lázaro que se escucha una mujer, que se escuchan gritos de tortura, justo lo que tú estás diciendo, y que se escucha, que supuestamente hubo una monja que también era bueno, que actuaba como enfermera en San Lázaro, pero la leyenda dice que esta monja lo que estaba ahí es para matar gente. No sé qué tan cierto es esa historia que me contaron. Te completo la historia, porque sí, la monja no estaba ahí para matar gente. Okay. Yo creo que la monja, realmente lo que trataron de manifestar con la idea de la monja era la parca que venía a llevarse a las personas. Okay. Uh-huh. ¿Sí? Porque lo que dice, lo que he logrado leer e investigar es básicamente es una señora, es una monja vestida con los atuendos antiguos republicanos, que lo que dice es que se lleva a las personas que ya terminaron su ciclo
o a los muertos, a los que están a punto de morir, lo que viene es a recoger el alma. Y ellos han visto precisamente que se acerca a los lugares donde va a morir alguien. Esta señora, esta monja. O sea, el rato que... Esto es un aparecimiento. Al Esto momento es como que el- aparece la monja, literalmente esa persona se va. Esto es como el meme y el video de los africanos con el ataúd. Exacto. Ay, no. Sin la Claro, música de nosotros fondo, somos muy... Sin la música, Nosotros somos muy coloniales, entonces no aparecen bailando, aparece una monjita. Es una monja. somos muy curuchucos, hermano. Sí, Todo somos muy- bien curuchupas. Curuchupa, para los que no sepan. Pero es que me toca hacer estas pausas porque sé que nos escuchan muchas personas Totalmente. que no son del Ecuador. Curuchupas aquí en el Ecuador, sobre todo creo que aquí en Quito, se les dice a las personas que son súper religiosas, que son extremadamente religiosas y que todo lo explican prácticamente, bueno, y que su vida basan en general a Dios, a las iglesias y demás. Entonces, como un término un tanto despectivo, un tanto peyorativo, se les dice curuchupas a estas personas. El otro tema del San Lázaro es lo que tú mencionaste, el grito de una mujer. Es un grito, o sea, esto es lo que me aterra, porque no es uno, sino son varios los testigos, incluso los vecinos del San Lázaro que han escuchado esto y que han sido testigos en algunas ocasiones del aparecimiento y en otros del grito. Es un grito desesperado, es un grito aterrador, es un grito de dolor, agudo, súper fuerte, pero es de mujer. Y que se da en el San Lázaro, en uno de sus pabellones, en uno de los pabellones más céntricos. Lo peor de todo es que es por eso que es lo más aterrador, que es de los lugares más céntricos del San Lázaro, donde se escucha este grito de una mujer desesperada. No tengo los antecedentes de dónde sale, de quién creen que es el fantasma o algo así. Lo que se sabe es que es una mujer que grita de forma desesperada. Pero este grito se da, o sea, se ha escuchado siempre, porque, a ver, el ex psiquiátrico San Lázaro se cerró y estaba agotado hasta creo que fue en el 2012, 2013, algo así, que hicieron un edificio anexo a este y ahora se lo está ocupando, creo también como psiquiátrico, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, la cuestión es que este grito se lo escuchaba sobre todo cuando estuvo abandonado. Se supone que cuando comienzas a ocupar una casa, como que le bajas esas energías negativas porque comienzan a haber más energías positivas. Eso es lo que dicen, no lo sé. Pero cuando estuvo desocupado, los gritos, no es que era todas las noches, pero eran muy frecuentes, o sea, se escuchaban, hubo muchos testigos de aquellos gritos. ¿Sí? Pero cuando estuvo desocupado. Se puede decir que San Lázaro sigue desocupado, porque no es que le ocupa todo el edificio. Claro. Se recuperó una partecita, un anexo, se lo modernizó y se lo sigue usando, no tanto como psiquiátrico como en aquellos días, pero sí tiene esa onda, ¿no? En esa época eran leprosos, personas con problemas mentales, personas con algún tipo de retraso, los limosneros que ya perdían totalmente la forma de vivir, eran encerrados ahí. Sí, algunos incluso por desesperación. Existe la leyenda de que alguna persona era tan pobre que ya no tenía que comer, no quería ir a la cárcel, entonces fingió estar loca para entrar al psiquiátrico y al San Lázaro y terminó loca en el San Lázaro. ¿Tú has estado ahí? ¿Has tenido alguna experiencia en el San Lázaro o en algún otro lugar? A ver, en el San Lázaro he estado en las afueras, no me atrevo a entrar, te soy sincero. Como te dije, yo viví en el centro mucho tiempo. La Loma Grande está cruzando la 24 de mayo, que es básicamente, es muy cerca, o sea, caminando yo podría ir al San Lázaro sin problema. Y he estado en los alrededores y solo en los alrededores, caminando a una hora normal, y te da cierto temor, cierta energía rara. Hasta arquitectónicamente lo ves desde afuera de San Lázaro y te causa una impresión, es una impresión fuerte. Imaginándote y leyendo todas las historias que se pueden leer del San Lázaro, sí, ya te da otra cosa también, porque ya no es solo impresión, sino saber que ahí acontecieron cosas tan terribles. ¿Has oído de la trepanación? Sí, obvio. Tratamiento craneal, y eso se practicaba ahí con frecuencia, entonces, imagínate. Yo solo de escuchar eso ya se me pone la piel de gallina. Y por ahí... La trepanación, para quienes no lo sepan, era un tratamiento en esas épocas, entre comillas, innovador de la psiquiatría y la psicología, en la cual literalmente te abrían la cabeza y cortaban una parte de tu cerebro
para ver si con esto tú ya simplemente dejabas o presentabas una mejoría en tus problemas mentales. El problema de la trepanación es que en algunos casos no existía una anestesia como la de ahora, y hay algunos registros en los que se dicen que posiblemente muchas personas estaban totalmente conscientes cuando estaban sucediendo este tipo de cirugías, si así lo queremos llamar. Es que tal cual como lo acaban de decir tanto Christian como Edison, el momento en que estamos en un hospital psiquiátrico de tantos años atrás, recuerden que eran momentos en los que, sí, que no lo vamos a negar, gracias a muchas víctimas hemos llegado a tener tratamientos reales, pero para que esos tratamientos lleguen, hubieron muchos que pasaron por ideas que se suponían que podían resolver problemas y teníamos este tipo de prácticas. Entonces, por eso yo te digo, San Lázaro a mí realmente desde afuera, siempre me ha parecido uno de los lugares más misteriosos de Quito, por todo este bagaje, porque hay muchas cosas que nosotros podemos escuchar y que están en registros, pero ¿cuántas otras sucedieron ahí de las que no sabemos? Bueno, Edison Cupuerán como tal, en sus años de experiencia, en sus años de fuga del colegio, porque eso no me lo puedes mentir, en sus años de estudios de la universidad, de prácticas de turismo, ¿tú qué experiencia has tenido? La que puedas decir, a ver, yo les voy a contar, desde mi punto de vista pasó esto. A ver, yo utilizo mucho el tema de los fantasmas porque siempre me ha parecido interesante, pero sigo siendo como Christian escéptico. Y sin embargo, la experiencia más cercana que se puede decir que tuve al respecto se dio en realidad en un edificio casi moderno, ¿no? En la Universidad Católica, en mis primeros años de docencia. ¿Ya? Cierto que dicen que la Cato, y a los dimensionados que nos oyen, que nos cuenten, sí, porque dicen que la Cato tiene sus fantasmas ahí. Yo soy estudiante de la Católica y dicen que ahí hay cosas raras. Creo que hay un fantasma por edificio, para serles sincero. En esta época yo tenía mi oficina, era una oficina compartida, era una oficina en la que estábamos 4 personas, con sus distintos cubículos, obviamente, en lo que es ahora la Facultad de Educación, en el segundo piso de la Facultad de Educación. Hagámonos de la idea que este es un edificio largo, rectangular largo, ¿sí? Y que mi oficina quedaba en el extremo sur del edificio, ¿ya? En la esquina del extremo sur mi oficina. Por alguna razón yo me quedé trabajando hasta pasada las 7 de la noche. Estaba totalmente concentrado. La última compañera que estuvo trabajando ahí se despidió, me dijo chao Eddie, nos vemos, y cerró la puerta de la oficina, la puerta principal que da al corredor. Esta puerta tenía 2 aldabas, ¿no? La aldaba el pestillo que le sacas y le pones seguro, y la de manubrio, ¿no es cierto? Y ella la cerró, porque esa era la norma, siempre cerrábamos. La oficina de techo alto, como estos edificios, se puede decir, de los 60s más o menos, 60, 70, es un edificio con techo alto, amplia, da frío, entonces la puerta se cierra. Yo me quedé trabajando. Ya eso de las 7:30, ya no había nadie en el edificio, me acuerdo que era por esta época de vacaciones, ya no hay nadie en la universidad, muy poca gente se está circulando a esa hora. Yo sentí que una brisa de viento, y al regresar a ver, la puerta estaba abierta. En ese momento, esta amiga no cerró bien la puerta, ay qué bruta, cerré la puerta duro y me volví a sentar. Estaba en lo mío, sin ningún problema. Cuando de repente vuelvo a sentir la brisa de viento. ¿Y por qué no oigo nada? Porque estoy con audífonos, ¿no? Así como el Quique con los audífonos, no oía más que la música. Vuelvo a sentir la brisa de viento, alzo a ver y veo que una ventana estaba abierta. Pues digo, ¿por qué no sentí antes de regresar? Y la puerta estaba otra vez abierta. Me levanté, cerré la ventana, abrí la puerta y el corredor estaba en oscuro, totalmente oscuro. No había luces prendidas. Estamos hablando de que eran 7:30 de la noche. Dije, no cerré bien. Ok, la tercera es la vencida. Cerré y me senté a trabajar. Nuevamente, unos 15, 20 minutos después, la puerta se abrió. Apagué la computadora. Ya tenía cierta molestia por aquí.
Habían subido ciertas glándulas que no suelen estar en el un poco cuello. sudoroso. Prendí todas las luces del corredor, cerré la puerta con llave y me fui. Llegué al corredor, apagué las luces. Por donde iba prendiendo luces, ¿no? Todas las luces que había iba prendiendo. Apagaba y salía corriendo, así como cuando eres niño, igualito. Llegué al planta baja y le veo entrando al conserje. Y dije, este desgraciado fue. Y ahí fue cuando me le enfrenté. Pero Juanito, ¿cómo me hace esto? Usted me hace espantar, yo estaba trabajando, bla, bla, bla. Y le reclamaba y el señor me quedaba bien y dice, profe, estoy desde hace más de una hora en una reunión de conserjes, acabo de llegar ahorita a cerrar el edificio. ¿Usted no estaba aquí? No. Chao, Juanito, nos vemos. Renuncio. Renuncio. Quiero una oficina en otro lado. De ahora en adelante búsquenme en el Parque Central, que ahí atiendo a cualquier persona. Al otro día ya conversando más tranquilamente, porque no, te estoy hablando ahorita con calma, ¿no? Ese momento no estaba calmado. Ese momento estaba asustado. Ese momento salí corriendo. Dije, queda su edificio, nos vemos. Yo le recomiendo que no vaya al segundo piso. Al otro día me dice, ¿por qué me dijo eso que no vaya al segundo piso? Y le cuento lo que pasó y el conserje me dice, ah, pero no es malo. Y yo digo, ¿qué no es malo? No, ¿qué? ¿Quién? Fantasmita que hay por aquí. No, solo abre las puertas, no hace nada más. A mí ya me ha pasado varias veces. Eso fue lo más cercano a una experiencia paranormal que he tenido. Bueno, es que en verdad Quito se compone no solamente en las universidades, en las casas embrujadas, en los crímenes que han habido en todo su centro. Es una ciudad encantada y no hay que negar que es fabuloso poder, a quienes nos gustan estas cosas del misterio, pues insisto, desde leyendas hasta historias de fantasmas nos acompañan en cada esquina. Alguna vez yo escuché a alguien decirme, en Quito de cada 10 personas que ves, haz de cuenta que una no está viva. Desde ese momento, cada vez que veo una multitud, mi percepción por las personas cambió totalmente. Pero así es, estamos en una ciudad encantada y es lo bonito estar vivos aquí. Eddie, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por habernos contado todo lo que nos has contado. Dinos. Para terminar, ya que no pude contar de todos los otros hospitales, hay un hospital que deben visitar porque ese es más accesible incluso, el antiguo Hospital Espejo, el Pabellón 1. Se supone que ese es el lugar más encantado de Quito. Vamos, donde te invitamos. presencias paranormales se han vivido, a tal punto Vamos. que incluso Vamos, Edison Cupurán. en este lugar, pero lo más tenebroso es que no hay uno, sino 100 testigos al respecto. Así que queda eso para que ustedes averigüen. Es un capítulo entero para el... Ya nos mandó, pero no responde la pregunta. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, te espero, pásame viendo. A todas aquellas personas que sepan, tanto como nos acaba de decir Eddie, a todas las personas que sepan de lugares, estamos justamente esperando. ¿Por qué lo estamos hablando? Estamos reuniendo información. Quito está, como les hemos venido diciendo ya en algunos videos, estamos en un momento complejo con el problema que estamos pasando. Por eso es que todavía no salimos, por eso es que justamente Cristian y yo hemos decidido dar el buen ejemplo y todavía mantenernos en este formato. Además que a ustedes les está gustando este formato. Por lo tanto, no es que no vamos a cumplir lo que prometemos, por si acaso. Lo vamos a hacer, pero el momento en que todo sea seguro. Imagínense si nosotros llegamos a enfermarnos y enfermamos a los fantasmitas, ya no va a ser una cosa solo de este plano, sino también del plano dimensional, y entonces ya no vale contagiar este tipo de cosas. No creo que les pueda ir peor a ellos, la verdad. Así que... ¿Quién sabe? Con este virus, señor, cambia tanto que de repente nos van a sorprender con algo distinto el próximo año. Pero bueno, vuelvo a repetir, Eddie, muchísimas gracias por por tu compañía, gracias por todo lo que nos has contado. Realmente creo que nos faltaría el tiempo para seguir hablando de los lugares embrujados de Quito, de las experiencias que existen. Es más, me atrevería a pedirte de favor que hagamos una segunda parte de esto. Hemos hablado de los hospitales y de Carondelet, para luego ya pasar realmente a las casas, a las leyendas, y quizás lo que podamos hacer es contar verdaderas leyendas de lo que sucedía en las calles cuando Quito todavía era una ciudad colonial. ¿Quisieras aceptar una invitación? Con gusto, cuando quieran, más bien agradecerles, porque ha sido una
una chévere conversación, una tertulia muy interesante. Siempre es bueno conversar de estos temas que nos alegran y de alguna otra manera nos entretienen. Al mismo tiempo nos ayudan a conocer y poner esa curiosidad, ese granito de curiosidad por conocer más nuestra ciudad. Así es. Como siempre hacemos la misma pregunta. Eri, ¿te gustó Dimensión? Sí, me encantó. Qué bueno, muchísimas gracias. Cris, creo que por hoy no tenemos más que contar. Por lo menos algo te hemos convencido hoy día. Di que en algo te estoy convenciendo, por favor. No. O sea, me gusta, insisto, siempre me ha gustado el tema este de los espíritus y demás. Me gusta hablarlo, me gusta conversar con las personas que creen en espíritus y demás. La verdad no soy muy aparente a los fantasmas y este tipo de cosas para verlos. Me encantaría en algún momento que se me aparezca alguien y me diga, hola, ¿creen nosotros? Pero por el momento me mantengo escéptico hasta que se demuestre lo contrario. Y para eso existe Dimensión, para que en algún momento, el capítulo final de Dimensión será cuando Cristian se pare frente a las cámaras y diga, creo, ese será el último episodio de Dimensión, creo yo. Vamos a ver si esto logramos hacerlo durante este camino. Cris, como siempre, un abrazote enorme. Muchísimas gracias. Igualmente, ya saben, muchachos, a Edison agradecerle por estar aquí. Creo que quedaron muchos temas de hablar, quedaron muchos lugares, como dice Edison, por conversar. Seguro vamos a tener una segunda parte de esto, porque es muy interesante y divertido conocerlos. Pero bueno, ya saben, para las personas que les gusten este tipo de temas, síganos. Para las personas que busquen e indaguen un poco más sobre eventos paranormales, cualquier cosa. Aquí estamos nosotros para conversar de eso. A Edison, ¿dónde lo podemos seguir en redes sociales? ¿Cuáles son tus redes, Edison? Mi red, Facebook, sigo utilizando Facebook a través de Edison Cuperán, me conectan en Facebook. Y de ahí, en la Escuela de Hotelería y Turismo PUSE, que es la página de donde yo trabajo, que es básicamente en Facebook también, donde pueden encontrar un poco más de información. Perfecto, ya saben, a Edison lo pueden ver ahí. ¿A Kike, en dónde te pueden encontrar? A mí me encuentran en todas las redes sociales como Kike Duque. Ya lo saben. Perfecto, ya saben. Y a mí, ya saben, @CristianR3006. Cristian sin H en ningún lado. Y bueno, esto fue un día más. Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. Ya saben que si es que les gustó esto, denle like, compartan, suscríbanse. Y bueno, sigan pendientes de los siguientes podcasts que van a estar muy, muy interesantes. Así es, nos despedimos sin antes agradecer, como siempre lo hacemos una vez a la semana y creo que lo vamos a tomar de tradición los viernes, agradecer a nuestros oyentes desde Rumania. Si no sé pronunciar la palabra en alemán, peor lo sé en rumano, así que lo voy a españolizar, pero saludos a Ilfov, I-L-F-O-V pequeña, Ilfov en Rumania. En Alemania nos están oyendo también en Turungia. Un saludo para Turungia, dimensionado que nos están escuchando por allá. A nuestros amigos de Colombia, ustedes sí lo sé pronunciar muy bien. Saludos a Bogotá. Saludos a todos nuestros hermanos de Bogotá. México nos siguen desde Michoacán, Nuevo León y México, en el DF. Saludos a todos ellos. España. Queremos saludar a Cataluña, a Madrid, a Andalucía, a Basque Country, a Navarra y a Valencia. Son las ciudades desde donde nos están escuchando. A Ecuador, como siempre, gracias a todos los ecuatorianos y a esos dimensionados que nos siguen. A Irlanda, que nos siguen desde Leinster. Tampoco sé hablar irlandés. Y a Estados Unidos desde Washington, Ohio y New Jersey. Saludos a todos los dimensionados. Queremos agradecer sus comentarios, queremos agradecer ese contacto que tienen con nosotros desde redes sociales. Gracias por escribirnos, gracias por animarnos. A nuestros amigos mexicanos que nos respondan aquí en la caja de comentarios, recibimos el otro día un mensaje que nos decían: ustedes son la propia verdura del caldo. Agradecemos ese mensaje, pero seguimos con la duda de si nos insultaron o nos dieron un aliento. Así que, amigos mexicanos, que nos saquen de duda qué significa ser la propia verdura del caldo. Y nos despedimos sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, Geek & Funk, un mundo de coleccionistas y geeks. Ya les dije dónde podrán encontrar
todo tipo de colecciones, Funko, esculturas, figuras. A ti, Eddie, que acabo de ver que te gusta Sandman, puedes pedir los cómics y ellos te pueden conseguir cómics, te pueden conseguir libros completos, novelas gráficas, todo lo que tiene que ver con colecciones. Ging and Funk es la página que ustedes deben seguir. Y también a nuestro otro auspiciante, The Vape Shop, la mejor tienda de vapers del país, que les puede ayudar con, si son mayores de edad, ojo con esto, si eres mayor de edad y ya eres parte de la cultura vapor, te pueden ayudar con vapers, repuestos, esencias con y sin nicotina, accesorios y todo lo que necesiten. Si ustedes quieren, además, ya son mayores de edad y quieren entrar en el mundo vapor, comuníquense con ellos y con gustos los pueden asesorar. Eddie, como siempre, un gustazo verte. No nos hemos visto en tiempos, pero la amistad sigue y eso es lo bueno. Así que te mando un fuerte abrazo. Espero que tu familia se encuentre bien, que todos estén sin ninguna novedad y una vez más agradecerte por esta noche. Gracias a ustedes, más bien gracias por la invitación y cuando quieran, con gusto participaré, me encantó. Espero que sigan sacando programas tan divertidos como este. Muchas gracias. Gracias. Dimensionados, que descansen en paz. Recuerden revisar dentro del closet, debajo de la cama y nuestra sugerencia siempre, miren al cielo y sean curiosos. Que me les vaya muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, suerte.